Hola, ¿qué tal? Espero que todos y todas se encuentren bien de salud. En el día de hoy hablaremos de el tratamiento de errores en la capa de presentación que es MVC en este caso, y también hablaremos de cómo uno puede hacer pruebas, ya sea pruebas unitarias o perfectamente un plan de pruebas, ¿ya? A modo de fines docentes, ¿ya? Partamos por ver el cómo se tratan los errores, ¿ya? Uno siempre los sistemas, siempre en el sentido de que usan de forma, creo yo, en algunos casos de forma muy, muy abusiva, ¿ya? Son las famosas sentencias try catch, ¿ya? Para lo cual, al usar try catch, em, tiene un arma de doble filo, en el sentido de que al usarse, estas sentencias tienden a consumir una porción de recursos del sistema, ¿ya? Para lo cual, si se usa de forma excesiva, obviamente van a usar de forma desmesurada los recursos del servicio. Y eso implicaría una baja en la performance de los recursos que se les da a este sistema que se ha publicado, ¿ya? Por lo general, siempre uno construye sistemas web, ya que eso es lo que, bueno, en mi caso, donde yo trabajo, está mucho de moda, los sistemas web, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta aquí, en este proyecto, en ninguna parte yo he utilizado try catch, como pueden ver acá, o también pueden descargarlo en la descripción de este video, pueden obtener el proyecto y ver por sí mismo que acá en los ejemplos, en ninguna parte se utiliza try catch. Miren, en ninguna parte. ¿Ya? Y esto se debe porque el tratamiento de los errores siempre lo comandará la capa de presentación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la capa de presentación siempre será el ensamblado de arranque o el ensamblado maestro que manda la ejecución de un sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos ensambladores que están acá, de la capa de aplicación, la capa de dominio, la capa de datos o infraestructura y la capa de entidades y evaluaciones, para poder funcionar, siempre dependerán del ensamblado de la capa de presentación. ¿Ya? Y por ende, como este es el que manda, uno tiene que saber las políticas de buenas prácticas del arquetipo utilizado. ¿Ya? Para lo cual, para esta ocasión, veremos el arquetipo de MVC. ¿Ya? Esto está siempre en el app-star, no, perdón, está siempre en la capa de controladores. ¿Ya? Esto quiere decir que uno crea los controladores, como pueden ver acá, por ejemplo, inicio controller, el capital controller, el personal controller, para lo cual uno puede ver lo siguiente acá. Estos tres controladores que están acá tienen algo en común. Y ese algo en común es la herencia que tiene cada uno de ellos. Esto quiere decir que estos tres heredan de él una clase madre, que en este caso se llama controller base. ¿Ya? Entonces, este controller base tiene métodos, métodos base para todos los controladores de la capa de presentación. ¿Ya? Y si se dan cuenta, este controller base hereda de la clase controller de MVC. ¿Ya? Entonces, para llegar al cómo se tratan los errores, se aplica en este controlador base correspondiente a esta clase de controller
Se aplica polimorfismo, o mejor dicho, de reescritura, como quieran llamar, a un método que ya existe en controller, que se llama onException. Este método de reescritura me permite capturar cualquier error que suceda en el sistema, sea de donde sea, del módulo que sea, me va a capturar el error, ¿ya? Y este ejemplo aquí que pueden ver, pueden apreciar que el objeto que captura los errores o todo por haber por haber es este que está acá, el filter context. Y este filter context me permite capturar en qué controlador se cayó el error o dónde provocó el error y en qué vista se gatilló este error, ¿ya? Y obviamente al filter context hay que decirle esto, que si la excepción se controla y por defecto esto viene en false, entonces uno tiene que ser el true para decirle al MVC que la excepción se ha controlado por medio de este atributo que está acá, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, como se ha capturado el error técnico, el tricache, la excepción, como quieran verlo, o sea, al fin de cuentas el concepto es ese, ¿ya? La excepción, el error técnico, ¿ya? Es que dentro del final context tiene el exception, es decir, es en donde trae el error técnico, ¿ya? Que uno siempre lo utiliza, ya sea para guardarlo en un registro de errores que tengan ustedes por ahí, ¿ya? O que lo tengan normado dentro de su organización, ¿ya? Entonces, de esta forma ustedes pueden capturar el mensaje del error, ¿ya? General y la traza completa, el stack trace, ¿ya? De esta forma, así de simple. Y esto cumple o hace cumplir el principio de la única responsabilidad, ¿ya? Este principio viene de los principios sólidos, ¿ya? Que una serie de principios que constituye dentro de lo que es arquitectura de software, ¿ya? Ahora, si me preguntan para qué son estos principios, es simplemente son como mandamientos que tienen que ser así para que el sistema que ustedes construyan sea lo más robusto, eficiente, eficaz y oportuno posible, ¿ya? Frente a errores, a problemas no esperados que le pueda ocurrir, ¿ya? En el camino. Entonces la idea es que el sistema quede bien hecho, ¿ya? Y aparte de que quede bien hecho, sea fácil de entender para que cualquiera que se quiera sumar al equipo en la inserción no le cueste, sino que le sea fácil y que el conocimiento sea fácilmente transmitible a ese nuevo miembro del equipo, ¿ya? Entonces aquí, volviendo a este tema específico, aquí pueden ver que además de capturar el error, también se puede preguntar al MVC por medio del objeto Finder Context que está acá, dentro del atributo HTTP Context, ¿ya? Request, o sea, petición, y preguntar por medio de este método si la petición que se gatilló mientras se estaba ejecutando y gatilló el error, si es una petición AJAX o no es AJAX, ¿ya? Eso permite saber para hacer una redirección o un, o un- claro, o un retorno, ¿ya? Para la, la vista de error que está por acá. En Shared, donde están todas las vistas compartidas para todos los módulos, para todas las vistas del sistema, ¿ya? Donde aquí, cuando ocurre el error, siempre irá a esta vista de error, por defecto, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren lo cambian, ningún problema, pero por defecto siempre viene así, ¿ya? Para cualquier sistema hecho en MVC, siempre tiene que ir una vista de error, ¿ya? Entonces aquí está definido de esta forma
y hecho aquí con Bootstrap, ¿ya? Para que se vea bonito. Simplemente eso. Entonces, es más o menos lo que hace este código. Aparte de capturar el error, ¿ya? Y encapsularlo dentro de esta clase, subrespuesta, que es para mostrar la respuesta genérica, también hace la regresión a la vista de error que está acá, ya sea si es Ajax, perdón, si no es Ajax o si es Ajax, ¿ya? Claro, ¿por qué este no hay Ajax? Porque aquí está el negado, por si pueden aquí apreciar. Entonces, obviamente este método, cuando da un true, es porque Ajax, y si es false, no es Ajax, ¿ya? Así más o menos funciona este método. Es súper útil. Ahora bien, muchos me pueden preguntar, ya, ¿por qué esto, por ejemplo, no lo traté en el global.access? ¿Ya? Aquí con el método que se llama el onError, si no me equivoco, el dispose. No pasa que no está acá, no lo muestra, no lo pone, ahí no importa, pero acá hay un método que también para capturar los errores dentro del global.asas. ¿Por qué no ocupé ese? Me podrían de preguntar. La respuesta es simple. El método que está acá, en el global.asas, ese corresponde al arquetipo de WordForms, ¿ya? Y ese arquetipo WordForm ya prácticamente está quedando ya pasado de moda o obsoleto. Y además, si lo trato acá, yo no tengo cómo capturar el, el nombre de la vista y controlador donde se gatilló el error. ¿Ya? Es por esa razón bien pequeñita que yo lo manejo acá, en esta parte de aquí. ¿Ya? Y con este método de reescritura o override que se llama acá. ¿Ya? Es más simplemente, es por esa razón, pero, o sea, si ustedes gustan, lo pueden hacerlo acá, no hay problema. Sin embargo, yo les recomiendo hacerlo por este medio, porque acá queda mucho más, o sea, es cuestión de gusto, o sea, queda más familiarizado, más ordenado, más entendible y además yo puedo capturar estos datos que perfectamente pueden servir para fines de auditoría, ¿ya? Para saber en qué vista y en qué controlador se gatilló este error, ¿ya? Y además hacer esto, si esa petición es Ajax, eso es muy importante porque este método, si se dan cuenta, gatilla un falta en context, ¿ya? Y este objeto de esta clase son de MVC y por tanto este objeto, obviamente, si lo hago en el blog.access, en el onError que ustedes conocen y que muchos conocen, que es de WordForms, no va a estar eso, ¿ya? Eso no va a estar. ¿Ya? Ese es como, o sea, hay ventajas y desventajas. Es cuestión nomás que uno mismo se dé cuenta en el camino, ya que la experiencia em, va mucho más allá de lo que uno aprende en un curso, en una universidad, en un centro de formación técnica, ¿ya? Porque hay cosas que en el camino de la experiencia uno le va dando esos conocimientos, ¿ya? Pero bueno, eso más que nada. Y más o menos de esta forma, más o menos como para concluir este apartado, esta es la forma correcta de tratar los errores de una aplicación web de MVC. En este caso es versión 5. Así que eso más que nada. Y bueno, cerrando esto ya de tratamiento de errores, ahora vamos a ver el cómo se hacen las pruebas sanitarias. ¿Ya? Vamos a cerrar todas las pestañas y nos ubicaremos en la capa de pruebas que yo creé aquí. Obviamente en Domain Driven Design no considera esta capa, ¿ya? Porque esto ya es una especificación netamente de la tecnología que yo estoy ocupando, que es la tecnología de Microsoft, .NET Framework, ¿ya? Con lenguaje C#, ¿ya? Y se dan cuenta aquí, este es un ensamblado de pruebas sanitarias.
Entonces, si se dan cuenta aquí, yo aquí tengo un archivo de clase para las pruebas. Esto está construido de la siguiente forma, ¿ya? Para partir, se crea una clase, public class, yo le puse plan de pruebas, ¿ya? Pero para decirle al, al mismo Visual Studio de que esto es una prueba, siempre hay que poner esto acá arriba, test class. Este test class le dice al Visual Studio que esta clase es una clase de pruebas, ¿ya? Siempre tiene que ir esto, siempre. ¿Ya? Después lo que sigue son atributos. En este caso, este atributo representa o representará siempre un dato de prueba global que ustedes quieran definir. ¿Ya? En este caso, yo, así como para poner un ejemplo bien chiquitito, le puse un root, o sea, la parte entera del root sin dígito verificador, que ese va a ser un dato de prueba global. Global, ¿por qué? Porque ese dato, o ese, mejor dicho, atributo, va a servir para todos los métodos que tenga hacia abajo. ¿Ya? Y por tanto, este método, o sea, perdón, este atributo, ¿ya? Em, siempre tiene que estar seteado dentro de un método que en este caso yo le puse arranque. Este método arranque que yo creé es un método constructor de una prueba. ¿Ya? ¿Y cómo yo lo denoto? Con esta sentencia que está acá arriba, o esta etiqueta, ¿ya? Que dice atributo para inicializar la prueba. Eso quiere decir que cuando yo ejecute la prueba, el primer método que se va a ejecutar por parte de Visual Studio va a ser este método que se llama arranque. Y por tanto yo le puedo setear el valor de ese atributo. En este caso yo puse ahí un número cualquiera, ¿ya? Entonces ahí yo lo comenté y le puse dato de prueba global que ese va a ser un dato de prueba para ser utilizado en cualquier método de más abajo. ¿Ya? Eso más o menos es lo que significa este método que está acá. Y como pueden ver acá, más abajito, aquí yo creé varios métodos así como para ponerlo de ejemplo, ¿ya? Abstracto, no así como un caso real, no, sino que es simplemente un ejemplo de fines docentes. ¿Ya? Por ejemplo, acá para probar el método obtener preguntas de la capa de datos, ¿ya? Simplemente puse la, la creación del objeto a la capa de datos mediante esta instancia del objeto, ¿ya? Donde llama a esta clase de la capa de datos que sería, perdón, sería y la definición, no, perdón, parece que no, error. Ir a definición, tampoco, so sorry. Está bien, claro, y definición F12 y me puso, ¿por qué me pasa esto? Mire, esto le puede pasar a cualquiera, creo yo. Como aquí se trabaja con clases parciales, aquí el, dentro del Visual Studio crea un autómata finito no determinístico, o un AFND. ¿Qué quiere decir con esto? Que para una entrada hay muchas respuestas. Entonces, el Visual Studio me dice, oiga, pero ¿cuál de los dos archivos quiere abrir? ¿El primero o el segundo? ¿Y por qué el primero o el segundo? Porque ambos tienen el mismo nombre. ¿Ya? Entonces yo me dije, no, yo no me equivoqué, sino que, es por esa razón, porque como se trabaja con clases parciales, pasan este tipo de cosas. Entonces, para nosotros, en este caso particular, lo que nos interesa es el segundo, que sería el obtener preguntas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a probar este método específico, cómo se comporta. ¿Ya? Esa es la gracia más o menos de las pruebas unitarias, que yo puedo probar de forma aislada un método cualquiera o los métodos de forma aislada de, del proyecto en sí, ¿ya? O de todo el sistema que se ha construido y que tenga que funcionar. Entonces yo puedo tomar esa porción de construcción del sistema y probarla aparte. ¿Ya?
Esa es la gracia de las planetarias. Y por tanto, eso quiere decir que este ensamblado también es un ensamblado independiente al de la capa de presentación. Y por tanto, eso quiere decir que este ensamblado trabaja de forma independiente y no depende de este de arriba. Y eso es muy importante, ya que así nosotros tenemos la tranquilidad de, ya, voy a hacer una prueba, vamos a ver cómo se comporta, y eso permita que en caso de que ese método haya sido tocado por otra persona, que, que uno no se haya enterado, así uno puede estar seguro de que cuando uno va a dar un entregable, ese entregable quede probado como corresponde. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar este plan de prueba, ¿ya? Este archivo, mejor dicho, de plan de prueba. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a prueba, si no me equivoco, en explorador de pruebas. Y acá en explorador de pruebas, si no me equivoco, acá Visual Studio hace un escaneo de este ensamblado que se creó acá, el que se llama institución PLN PRU, plan de prueba, punto nombre proyecto. Y si se dan cuenta acá abajito, el Visual Studio me escaneó la clase y también me escaneó los métodos que están dentro de esta clase. ¿Ya? Y aquí pueden más o menos apreciar, aquí lo voy a poner de forma estática para que no se minimice. Pueden ver que estas etiquetas me permiten el text method, el text category y el opener para poner estas cositas de acá, los nombres de las pruebas, si se dan cuenta. Y el text category es para, de una manera, clasificar varios métodos o agruparlos, ¿ya? Más o menos tiene como ese objetivo principal. Y el owner es el dueño o propietario, como dice acá, en el Intelligent Sense de Visual Studio. Entonces aquí obviamente va el nombre del propietario o de la persona quien creó estas pruebas, ¿ya? Entonces aquí yo puedo perfectamente aquí poner una etiqueta o un nombre aquí del método, o sea, no modificar esto, sino que eso va a ser reemplazado por este nombre de acá arriba y ese nombre va a ir acá abajo y eso permite a que pueda poner un numerito, dos, o sea, uno, dos y tres, para que así vayan ordenaditos al momento de ser ejecutados. ¿Ya? Es por un tema de orden. Entonces aquí nosotros para probar esto vamos a hacer clic aquí, ya sea para ejecutar todas las pruebas de una, o sea, todo de una, o simplemente ejecutar de forma personalizada como ustedes quieran hacerlo, ¿ya? Por lo general yo siempre digo aquí ejecutar, y aquí en Visual Studio va a empezar a ejecutar las pruebas. Hay que esperar un poquito, primero compila y después ejecuta. Siempre hace ese Visual Studio. Entonces ahí, como vemos, ejecutó las pruebas. Y lo más interesante de esto de las pruebas es que me dice cuánto se demoró por cada método. Ya, eso ms significa milisegundo. O sea, este, por ejemplo, se demoró, en obtener las preguntas, esta pregunta, se demoró 168 milisegundos. Este otro método se demoró 63 milisegundos. Y este tercer método se demoró un segundo. Y eso es un dato importante la duración, porque así uno puede saber más o menos el tiempo de respuesta que tendrá el sistema, ¿ya? Y así dar una cuantificación más o menos de performance o de rendimiento del sistema cuando se publique en producción. Y eso, o sea, creo yo, o sea, humildemente que este es un dato no menor, ¿ya? Para temas de performance de QA. Y obviamente aquí yo puedo ordenar, ya sea de forma ascendente o descendente, ¿ya? Así que eso más o menos es lo que es eh, plan de prueba, o mejor dicho, prueba unitaria, que en este caso siempre llaman prueba unitaria porque uno puede
probar un método especificado, como este, por ejemplo, como les he indicado, uno por uno, o también, si gustan ustedes, que yo les recomiendo bastante, es que acá en este archivo puedan ir complementando más métodos, ¿ya? Y ustedes los vayan ordenando uno por uno para dar su orden de ejecución o, claro, ya, esa pregunta también creo que también ustedes pueden así como, pero ¿qué pasaría si yo quiero ordenar los métodos en forma de ejecución? Ya, la respuesta es que no se puede hacer eso, ¿ya? Si ustedes quieren, por ejemplo, que esta prueba se ejecute primero y después se ejecute este después, este otro después, y, y después ya, para hacer eso, estos tres códigos tienen que estar en un solo método. Y ahí el Visual Studio lo ejecutará de forma secuencial, ¿ya? Porque así como están los métodos actualmente, por ejemplo, obtener preguntas, obtener acceso, obtener cantidad de personas, estos tres métodos se ejecutan de forma paralela, ¿ya? Es decir, estos tres nunca se van a ver, se ejecutan siempre de forma paralela, siempre, ¿ya? Por si en determinado caso ustedes quieren hacerlo serial, hay que tomar estos métodos, o sea, perdón, estos códigos, meterlos todo dentro de un método y a ese puro método ejecutarlo, ¿ya? Así se puede hacer una ejecución serial, ¿ya? Eso lo digo por si de repente les nace esa duda, bueno, ahí tienen la respuesta, ¿ya? Así que eso más que nada de lo que corresponde esto de las pruebas, que esto no es menor. Ahora, bueno, esto es útil al momento de también cuando quieran hacer pruebas de rigor para cualquier control de cambio. También es útil ejecutar las pruebas ya hechas con datos de prueba para probarlo en el ambiente correspondiente y así uno se asegura de que lo que se modificó, ya sea por X motivo, funciona. Y esto también se recomienda cuando en un proyecto, en un sistema, carece de documentación. Y por tanto, cuando carece de documentación, ustedes tienen este plan de prueba y con eso ustedes se aseguran, ya, aquí se prueba tal cosa, tal cosa, tal cosa, perfecto, ya listo, ya. Y pasó, ¿no? Entonces, yo siempre, bueno, les recomiendo cuando sea para un sistema real que el plan de pruebas que ustedes creen y las pruebas unitarias sean siempre acordes a los procesos de negocio, no tanto a los métodos de la capa de datos, ¿ya? Por ejemplo, este es un método de la capa de datos, ¿ya? Yo les recomiendo siempre hacer el plan de pruebas más que nada, más que la prueba unitaria, hacer con respecto a los procesos de negocio, porque así ustedes bajan esa complejidad del sistema hacia el usuario y por tanto hacia ustedes dan la tranquilidad al usuario o al cliente de que el sistema le funcionará o sea, perdón, el sistema le funcionará como corresponde. Y como, miren, plan de prueba para este proceso, aquí está, tarea de prueba, ahí inyectemos, aquí funciona, listo, perfecto. Y así ustedes se quedan tranquilos ustedes mismos y también dejan tranquilos al cliente, que eso es un logro no menor. Eso más que nada. Así que si tienen dudas, consultas, pueden comentar abajito ahí en el video, como ustedes quieran, ningún problema, yo los atiendo, les respondo también. Y bueno, si aquí cualquier cosa que ustedes necesiten, yo estoy para servir. Y, y si tienen dudas, consultas, ningún problema. Ponen sus comentarios y yo mismo personalmente les responderé. Ningún problema. Y eso más que nada, eso sería eh, con respecto a las pruebas unitarias. O también plan de pruebas, porque como les digo, un plan de pruebas es un conjunto de pruebas unitarias. Siempre hay que verlo de esa forma para, para tener algo ya hecho, documentado, construido y llegar y probar, ¿ya?
Así que más adelante iré subiendo más videos que, que complementan esto mismo, ¿ya? Porque, bueno, aquí faltan muchas cosas también por explicar, ya sea, por ejemplo, los helpers, cómo se ocupan los helpers, ya sea en la capa de datos, en el punto de vista, por ejemplo, del cómo se hace esto, por ejemplo, cómo se usa este método, perdón, este constructor, cómo se usa este método de acá, cosas así. También en la capa de presentación, que hay varios helpers que yo creo que a ustedes les den de causa curiosidad. En los próximos videos yo iré explicando el cómo se usa, ¿ya? Por si tienen alguna duda ahí. Igual son bien útiles porque esos helpers fueron hechos por proyectos reales que nos han optimizado bastante los tiempos de desarrollo de un proyecto bien importante, ¿ya? Así que eso más que nada, pues, y espero que todos se encuentren bien de salud por el tema de la pandemia. Así que nos veremos en un próximo video. Y se cuiden y nos vemos. Hasta pronto.